Hola, buenas, queridos alumnos y amantes de la lengua y de la literatura en general. Hoy vengo para explicaros un tema muy sencillo, que son las subordinadas, las oraciones subordinadas que me quedan. He explicado ya las sustantivas, he explicado ya las de relativo, y ahora me quedan las otras. He traído aquí a Obi-Wan Kenobi, que, bueno, ya tiene sus años y estudió en tiempos de la República Interestelar, y he traído también aquí a Luke Skywalker, Skywalker, que ya sabéis que estudió en tiempos del Imperio. Claro, él es más joven. Vamos a ver enseguidita que los dos están de acuerdo, ¿verdad? Porque las oraciones que me quedan por ver, ¿cómo se llaman, Obi-Wan? Me dice que se llaman adverbiales. ¿Estás de acuerdo, verdad, Luke? ¿Cómo? ¿No? Dice que no se llaman adverbiales, que se llaman otras subordinadas y que no tienen nombre. Vaya por Dios. Bueno, por lo menos me imagino que estaremos de acuerdo en el número de subordinadas que me quedan por ver, ¿verdad? Obi-Wan, ¿cuántas, esas que tú llamas adverbiales, cuántas son? 9, me dice que 9. Luke, las que nos faltan por ver, ¿cuántas son? Dice que 8. O sea que tenemos 9 subordinadas adverbiales, pero tenemos 8 que se llaman otras subordinadas. Vaya por Dios. Bueno, vamos a ver si los nombres por lo menos coinciden, ¿no? Porque me imagino que habrá una que no tendrá Luke. A ver, ¿cuáles son los nombres? Vale, me va diciendo de lugar, de tiempo. O sea, las adverbiales son adverbiales de lugar, de tiempo, de modo, causales, finales, concesivas, condicionales, comparativas y me falta una. Ah, sí, finales. Vale. O sea, a ver, lugar, tiempo, modo, causa, finalidad, concesivas, consecutivas, creo que eran las que me faltaban, condicionales y comparativas. Vale, Luke, pues en el modelo que se estudiaba en el Imperio, esas que ya no se llaman adverbiales, ahora veremos por qué, o ahora me explicará Luke por qué. Me imagino que habrá dos que simplemente, o sea, habrá una que no existirá. ¿Cómo? Ah, me dice que no exactamente, que hay dos que ya no existen, que son las de lugar y las de modo, pero hay una, que son las consecutivas, que se han partido en dos. ¡Jo! Pues la cosa está un poquito más complicada de lo que pensaba yo, ¿eh? Estos lingüistas no se ponen de acuerdo. Vamos a ver. Entonces, según el modelo que estudió Luke, no se llaman adverbiales y son de lugar, no. De modo tampoco. O sea que son de tiempo, de causa, de finalidad, concesivas, condicionales, comparativas y luego las consecutivas se han partido en dos y ahora se llaman consecutivas e hilativas. Un nombre nuevo que no existía en tiempos de la República, ¿verdad, Obi-Wan? No. Dice que no. Vale. Bueno, por lo menos unos cuantos nombres coinciden. Me imagino, además, que por lo menos la función de estas oraciones seguirá siendo la misma, ¿no? Claro, él dice que se llaman adverbiales porque funcionan como complemento circunstancial. ¿Qué me dice Luke? Vale, que no funciona como complemento circunstancial. Que hay alguna que sí, solo una, y que las demás, o dos, o tres como mucho, y que las demás funcionan como modificador o complemento oracional, o como complemento del adverbio, o del nombre, o como segundo término comparativo. Ahí yo creí que esto iba a ser fácil, pero esto es un jaleo. Tenemos además un problema, que claro, los estudiantes ya están en el Imperio, entonces estudian las cosas que va a dar Luke, pero los profesores que les van a evaluar en la EBAU, eso que viene después de segundo de bachillerato, son más bien de la edad de Obi-Wan, entonces han estudiado el otro modelo. Bueno, por lo menos tenemos la ventaja de que hay una reunión para profesores para preparar la selectividad, la antigua selectividad, la EBAU, y ahí nos dan directrices muy claras de cómo tenemos que corregir. Bueno, tampoco, la verdad es que tampoco dan directrices muy claras. Pasan una especie de plantilla, pero por más que les preguntas las cosas, ellos no te responden. Entonces, ¿qué hacemos los profes? Bueno, pues hasta ahora lo que habíamos hecho los profes era seguir con la inercia de la República. Y entonces íbamos estudiando lo que nos habían enseñado a nosotros. Pero ahora el modelo ha cambiado.
Y entonces poco a poco en los libros de texto van cambiando también la teoría. Entonces deberíamos enseñar este modelo. Bueno, pues todo esto viene de verdad de tiempos de la República, porque resulta que la Real Academia Española, la Real Academia de la Lengua Española, no es que trabaje mucho a la hora de hacer gramáticas. Y entonces había una gramática de la lengua española que recogía lo que se suele llamar gramática tradicional, que es de 1931, precisamente de tiempos de la República, cuando estudió Obi-Wan. Durante toda la época franquista no se sacó una gramática, solo se sacó, fijaos, el esbozo para una nueva gramática, como una especie de borrador para una nueva gramática de un tal Alarcos Llorac, que era una gramática muy bien construida, tenía cosas que estaban muy bien, pero había un problema, y es que cambiaba la nomenclatura casi completamente. En vez de complemento directo lo llamaba implemento, en vez de complemento de régimen lo llamaba suplemento, hablaba de actualizadores, de la función de... ¿cómo era aquello? Bueno, sí, del actualizador. Entonces, suponía un cambio que nunca llegó a los libros de texto. Eso sí, ahora ya, en época del imperio, yo creo que estaba todavía el rey emérito, ¿no? Pero ya con un rey tenemos la nueva gramática de la lengua española de 2009, el principio, finales de 2009, diciembre de 2009 y en 2010 y 2011. Este es el manual, la original es mucho más gorda. Bueno, pues resulta que ya los señores van añadiendo teorías que circulaban por la lingüística desde principios de siglo, o desde los años 30, o desde los años 40, es decir, tampoco es que sean muy novedosos. Lo que hace siempre la RAE es introducir las teorías de 50 años atrás. Además, las introducen sin citar a un solo autor. A mí me parece que lo que hace la RAE es plagio, pero bueno, no nos importa ahora. El caso es que entonces han reordenado las subordinadas adverbiales. Si ya dijimos que a las subordinadas de relativo se las llamaba adjetivas y no equivalían a un adjetivo, había unas subordinadas que se llamaban adverbiales, que como muy bien decía Obi-Wan, eran 9, pero que no equivalían a un adverbio. Había 3, las del lugar, tiempo y modo, que equivalían a un adverbio. Fijaos, si yo digo cuando llegó él, yo estaba en mi casa, puedo decir entonces yo estaba en mi casa. He sustituido la oración cuando llegó él, una subordinada adverbial de tiempo, se llamaba entonces, por un adverbio de tiempo. Bien, yo puedo decir hazlo como yo te digo. Hazlo, un verbo, como yo te digo, una oración con su conjunción como. Esta era una subordinada adverbial de modo y se podía sustituir por un adverbio. Hazlo como yo te digo, hazlo así. Muy bien. Yo vivo donde nací. Yo vivo, tenemos una oración, donde nací, con su nexo donde. Esta era una subordinada adverbial de lugar y se podía sustituir por un adverbio. Por el adverbio, por ejemplo, allí, por cualquier adverbio de lugar. Yo vivo donde nací, yo vivo allí, o aquí, o allá. Bien, o sea que había 3 que sí que funcionaban como adverbios. Estas eran las que se llamaban adverbiales propias. Luego había, además, funcionaban como complemento circunstancial, de lugar, de tiempo y de modo. Luego había otras 2 más, las subordinadas adverbiales causales y finales, que no equivalían a adverbios, pero funcionaban como complemento circunstancial de causa y de finalidad, respectivamente. Por ejemplo, yo estoy haciendo este vídeo para que mis alumnos aprendan. ¿Para qué haces el vídeo? Para que mis alumnos aprendan. Complemento circunstancial de finalidad. Yo he puesto aquí estas figuras porque me parecen muy bonitas. ¿Por qué has puesto estas figuras? Porque me parecen muy bonitas. Complemento circunstancial de causa. Entonces, fijaos, había 3 adverbiales. Había 5 que podían funcionar como complemento circunstancial de algún tipo. Y entonces, uniendo todas, se las llamó adverbiales, porque algunas se sustituían por un adverbio, pero otras también funcionaban más o menos como un adverbio, porque funcionaban como complemento circunstancial, a diferencia de las sustantivas, que funcionaban como complemento directo, o como término de una preposición, o como sujeto, y a diferencia de las que entonces se llamaban adjetivas, que funcionaban como complemento del nombre. Sin embargo, todo ese modelo ha cambiado. Primero, en la nueva gramática, esta, la que estudió Luke, ya sabéis,
se dan cuenta de que realmente las subordinadas de modo y las subordinadas de lugar empiezan por unas palabras como y dónde, que son pronombres relativos. Entonces se las saca de las adverbiales y se las mete en las oraciones de relativo, como ya expliqué en un vídeo que tenéis aquí abajo. Bien, entonces si solo había 3 adverbiales y de ellas 2 no son adverbiales, sino que son de relativo, deberían estar en otra, ¿qué sentido tiene seguir llamándolas adverbiales? Además, hoy en día se consideran también otras funciones que antes no existían, como la función de complemento o modificador oracional. Una función que, si recordáis, expliqué en clase y que representa un sintagma que aparece en función extraída a la oración, separada por comas del resto de la oración, y que modifica a toda la oración. Resulta que las oraciones condicionales, que las oraciones consecutivas y que muchas de las oraciones finales y causales que aparecen separadas de la oración, por ejemplo, puesto que estas oraciones son difíciles, coma, voy a hacer 2 vídeos. Puesto que las oraciones son difíciles, antes se decía que era un complemento circunstancial de causa. Ahora, como va separado por una coma y afecta a toda la oración, se considera que su función es complemento oracional. Entonces, si realmente solo de las 9 de Obi-Wan, solo hay una que sea propiamente adverbial. Si no funcionan como complemento circunstancial, porque solo 3 podrían funcionar como complemento circunstancial, pero incluso esas pueden funcionar como modificador oracional. Pues entonces, ¿para qué seguir manteniendo la etiqueta de adverbial? Así que eso de las subordinadas adverbiales ya pasó a mejor época. La República pasó, Obi-Wan pasó, sí, fueron traicionados, ¿no te acuerdas? Y vino Darth Vader y acabó con ellos. ¡Shh! Y entonces le vamos a pasar el testigo, chan, 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 a Luke Skywalker, y a partir de ahora, aunque vamos a tener en cuenta, he explicado un poco cómo era el modelo antiguo, nos vamos a quedar chan, 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 con el modelo nuevo, y voy a intentar explicar las oraciones que nos quedan, llamándolas otras subordinadas, y simplemente recordando que antes se las llamaba adverbiales, pero teniendo en cuenta las precisiones que hace la nueva gramática de la lengua española. La ingle. ¿La ingle? La ingle, la ingle. Sí, es que las siglas son ingle, nueva gramática de la lengua española. Que vuelvo a recordar, desde 2009 nos hemos saltado la dictadura y hemos pasado de la república al imperio de Felipe VI. Yo creo que entonces estaba Juan Carlos, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es, entonces, en un par de vídeos voy a explicar las subordinadas. Ya digo, voy a explicar el nuevo modelo, el de Luke, aunque vamos a ir haciendo alguna referencia al modelo antiguo, al que seguía Obi-Wan. ¿De acuerdo? Nada más. En muy breve colgaré esos vídeos. Un saludo, un abrazo virtual.